Gente, muy buenas noches, espero se encuentren muy bien. Hoy estamos haciendo este en vivo porque queremos repasar un poco todas las cosas que nos han pasado en los últimos meses, sobre todo en las últimas semanas. Y como ustedes han visto, muchas de las cosas que nos han pasado tienen una raíz fuerte en cómo nosotros estamos recibiendo el servicio del gobierno, ¿verdad que sí? Hemos tenido apagones, hemos descubierto destrucción ambiental sin precedentes en los últimos meses, los servicios esenciales, ya estamos empezando a sentir los resultados de un gobernador del 32%, y estamos viendo también, sobre todo, que añadido al problema de seguridad, transporte, salud, corrupción, estamos también viendo el fenómeno del desplazamiento y la situación de vivienda que tenemos en Puerto Rico, ¿verdad? Y ya entonces la ola de estas consecuencias nos está empezando a tocar a la puerta con una dura realidad que tenemos que enfrentar. Y más allá de nosotros coger un avión y decir me voy de Puerto Rico, porque no es lo que queremos hacer, nosotros nos queremos quedar, ¿verdad que sí? Pues entonces nosotros tenemos que educarnos, tenemos que empoderarnos para poder luchar contra estas situaciones. Recientemente se está discutiendo muy vagamente, y con esto de los apagones, con la situación ambiental que estamos viviendo, que tenemos que prestarle muchísima atención, bien levemente se está trastocando el tema de la Constitución, de hacerle enmiendas a la Constitución. Y eso es bien preocupante porque de ahí es que emana muchos de los problemas que estamos viviendo hoy en día. Y les explico. Cuando nosotros comenzamos a tener una constitución para los años de Luis Muñoz Marín, ¿verdad? La constitución se hizo de una manera expedita y viene a través de las leyes Jones y Foraker. ¿Qué sucede? Esas leyes que vienen dirigidas desde Estados Unidos se convirtieron en lo que hoy llamamos la Constitución del Estado Libre Asociado. En sus funciones, y si ustedes se dan la tarea de leerlo, se van a dar cuenta de que está incompleto, de que no tiene la función de proteger al pueblo de un mal servicio de gobierno. Por lo tanto, hay un mecanismo que nosotros tenemos como pueblo de asegurarnos de que tenemos una constitución robusta. ¿Qué es lo que sucede con una constitución que está incompleta como la de nosotros? Bueno, se hacen reglamentos, se hacen órdenes ejecutivas y se hacen leyes que vienen a tapar con parchos ciertas situaciones que la Constitución no cubre. Y entonces estas leyes, órdenes ejecutivas y reglamentos están amañados por la corrupción. Y por eso es que nosotros ahora mismo estamos viendo que se está haciendo y escribiendo un borrador del reglamento conjunto 2022. ¿Ven? Ya nosotros sabemos que el 2020 es nulo, pero ya ellos van por el 2022. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Y para esto yo tengo que hacer una pausa, referirlos a la página del urbanista, que él tiene un en vivo completo que explica específicamente lo que propone ese reglamento. Pero para que ustedes tengan una idea de lo terrible que es lo que se está planificando, es que están proponiendo cambios a lo que es la zonificación y clasificación de suelos otra vez. Y no solo eso, sino el uso y disfrute de ciertas estructuras, como por ejemplo, si usted vive en una urbanización, entonces ese reglamento del 2022 está proponiendo que no necesariamente se haga una consulta con la comunidad de cómo se van a utilizar, por ejemplo, canchas, parques, centros comunales o vecinales e inclusive casas abandonadas dentro de una urbanización. ¿Qué significa esto, gente? Que si usted vive en una urbanización, el vecino suyo podría vender esa casa a una persona extranjera de ley 22 y esa persona entonces hace un negocio de Airbnb al lado de su casa. Imagínese usted un lunes o un martes que usted llega tarde del trabajo, lo que quiere es descansar
Los niños tienen que estudiar, comer, acostarse temprano y descansar, y usted al lado va a tener un turista como los que vimos durante la pandemia, que lo que quiere es fiestar y tener música. Y entonces, ¿qué tranquilidad va a tener la ciudadanía? Eso no se especifica. Pero de todas maneras, lo que quiero es un resumen para que usted vea la magnitud de este problema. ¿Y por qué se hacen estos reglamentos? Bueno, porque la Constitución de Puerto Rico está incompleta y no necesariamente tiene los elementos para poder cubrir esa protección de la gente. Por eso es que hoy vamos a hablar de una solución a este problema y se llama Asamblea Constituyente. Vamos a estar hablando de qué significa eso, cómo eso soluciona nuestros problemas y qué ustedes y yo como ciudadanos podemos hacer para asegurarnos de que nosotros nos defendemos del mal gobierno que estamos teniendo. ¿Ok? Espero que disfruten esta breve charla educativa y que le saquen provecho. Discutan esto con los jóvenes. Yo estoy consciente de que los jóvenes lo que quieren es una información rápida, fácil de digerir, de entender, pero por favor, papá que me escucha, mamá que me escuchas, tíos, abuelos, primos, vecinos, necesito que por favor le expliquen a sus jóvenes que los problemas del país son problemas complejos que requieren un pensamiento crítico y una educación completa, para que se pueda entender el macro del contexto histórico y la situación que está ocurriendo, para que entonces ellos puedan comprender cómo pueden colaborar con el país. ¿Ok? Así que espero que esta información les sea de mucha utilidad. La Asamblea Constituyente tiene una base en el derecho internacional. En la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, se logró un acuerdo que se denomina el 15-14-15 del 14 de diciembre de 1960, en el cual Estados Unidos tuvo participación y tuvo unos acuerdos. ¿Cuáles son esos acuerdos? Que todos los pueblos del mundo sean proclamados en la fe de los derechos fundamentales, la dignidad de la persona humana y promover el progreso social en un concepto de libertad. Hay un convencimiento de que el colonialismo impide el desarrollo de la cooperación económica internacional, entorpece el desarrollo social, cultural y económico de los pueblos dependientes, y esto milita en contra de la paz universal. Esta resolución 15-14-15 aplica a todos los estados e incluye a los estados federados y afirma que los pueblos pueden, para sus propios fines, disponer libremente de sus riquezas, recursos naturales, sin prejuicio de las obligaciones resultantes de la cooperación económica internacional. Los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional. Y se proclama solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todos los territorios y en todas sus formas y manifestaciones. Gente, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos colonia y Estados Unidos estuvo de acuerdo en su momento que el colonialismo impide el desarrollo social. ¿Por qué nos mantiene como colonia? Esa pregunta es importante que le podemos contestar nosotros desde nuestro propio criterio. ¿Okay? ¿Cuáles son los incisos más importantes de esta resolución? Bueno, de la Constitución, disculpen. En Puerto Rico existe ahora mismo una triple exención contributiva a inversionistas extranjeros. Y si ustedes leen la Constitución se van a dar cuenta de que la deuda es primero que el país. La ley Jones tiene 22 secciones de ley donde nuestros abuelos no tuvieron participación. Así que históricamente el puertorriqueño fue relegado a simplemente obtener lo dado por el gobierno en ese momento. Todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación.
Y eso es parte de lo que es una asamblea constituyente, ¿verdad? Así que todos los estados deberán observar fiel y estrictamente las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la presente declaración sobre la base de igualdad, de la no intervención en los asuntos internos de los demás estados y el respeto de los derechos soberanos de todos los pueblos y su integridad territorial. Vamos entonces a definir qué es una asamblea constituyente basado en este marco que les acabo de explicar. Una asamblea constituyente es el cuerpo legislativo elegido o convocado que se integra con el fin de establecer la constitución política de un estado o disponer de alguna reforma constitucional. En el caso de Puerto Rico estamos hablando de reforma constitucional. Para cumplir con ese objetivo, la Asamblea Constituyente debe estar conformada por representantes que son elegidos por los ciudadanos. Esto es bien importante, gente, porque si los políticos están pensando que ellos pueden cambiar la Constitución sin consultarle al pueblo, están muy equivocados, ¿ok? Una Asamblea Constituyente elegida por sufragio universal es un derecho natural de toda nación. ¿Y para qué sirve una asamblea constituyente? Bueno, muy sencillo. Una asamblea constituyente debe verse en el contexto del proceso completo de la elaboración de una nueva constitución. Número 1, aborda la estructura de gobierno, relaciones entre entes gubernamentales y el pueblo, relaciones entre comunidades, establece derechos fundamentales y asegura la democracia de un país. ¿Qué tiene que ocurrir para llevar a cabo una asamblea constituyente? Que es para modificar nuestra constitución. El pueblo tiene que estar educado en el tema. Gente, nosotros no somos abogados, nosotros somos pueblo, pero nos hemos dado la tarea de estudiar para poder entonces nosotros comunicar lo que sabemos que es este tema. Así que de la misma manera que nosotros podemos estudiar, usted también puede autoeducarse y educar a su familia, a sus amigos y a sus vecinos. El pueblo y los políticos tienen que colaborar en el proceso, y esto es bien importante porque tengo que seguir enfatizando que los políticos solos no van a hacer ninguna enmienda a ninguna constitución, y tenemos que estar muy alertas de lo que puede estar pasando por la mente de ellos, que entienden que pueden hacer unas enmiendas a la constitución cuando sabemos que eso sin el pueblo no se puede hacer. Se supone que se hagan unas negociaciones para determinar representaciones de todos los sectores. Esto es un proceso profundamente político que requiere compromiso, dedicación, responsabilidad de todas las partes envueltas. Por ejemplo, ¿qué sectores se van a envolver en la elaboración de modificar la Constitución? Pues servidores públicos y empleados privados, lo que son las pymes, los ambientalistas y los desarrolladores, ¿verdad? Porque hay que traer puntos de convergencia y de acuerdos. Sectores conservadores y liberales, que eso también son partes del pueblo. Los barrios, las urbanizaciones y las residencias rurales. Estudiantes y profesionales de todas las áreas. Representantes del pueblo en laboral, salud, seguridad, transporte, educación, vivienda, familia y todos los otros temas que incluye la Constitución. ¿Cuáles son los objetivos de una asamblea constituyente? Número 1, elaborar la Carta Magna. Número 2, reconciliación entre grupos que hayan entrado en conflicto. Gente, muy sencillo, conflictos tales tan simples como el color de una bandera o un himno nacional, y tan complejos como lo es el desarrollo urbano o la protección ambiental. Fortalecer la unidad nacional, empoderamiento de la ciudadanía y su preparación para participar en la vida pública, así como para el ejercicio de protección de sus derechos. Este es uno de los más importantes, porque en la medida en que tenemos un pueblo educado, es un pueblo que puede luchar por sus derechos, es un pueblo que puede asumir sus responsabilidades y es un pueblo que se puede organizar
para lograr un bienestar colectivo de un país. Elaboración en torno a los objetivos y valores nacionales que se van a establecer en esa Constitución. Ampliación de la agenda para el cambio y la economía nacional. Promoción del conocimiento y respeto por los principios del constitucionalismo. Y esto más que todo lo que sea principios es el respeto de la voluntad del pueblo hecha un documento. Y por último, fortalecimiento de la legitimidad de la búsqueda de acuerdos de la propia Constitución. Todos estos objetivos que tiene la Asamblea Constituyente simple y sencillamente buscan desde el punto de vista del pueblo protegernos de un mal gobierno, brindar paz y tranquilidad y justicia social. En Puerto Rico, la Asamblea Constituyente, además de ser un derecho, yo quiero que ustedes comprendan que fomenta las soluciones que tanto estamos buscando. ¿Ok? Número 1. Se establece la identidad nacional o los valores puertorriqueños. Una declaración de principios básicos de gobierno. El nombre, el territorio del Estado, la ciudadanía y franquicia, la ideología, valores u objetivos estatales, los que se decidan a través de votación. Derechos fundamentales y humanos. Se crea una lista completa de derechos, incluida su aplicabilidad, ejecución, limitaciones, suspensión o restricción durante un estado de emergencia. Gente, y aquí esto es bien importante porque aquí nosotros podemos establecer como pueblo, ¿verdad? Cuando hay órdenes ejecutivas que decimos que son dictatoriales y que no toman en consideración el mejor bienestar del país, bueno, pues nosotros podemos tomar en cuenta eso cuando hagamos una asamblea constituyente y plasmamos cómo es que el gobierno va a ejecutar en el caso de que tengamos un estado de emergencia, ya sea por una situación natural, ¿verdad? Un desastre natural o una situación de salud como lo puede ser la pandemia. Más soluciones. Derechos sociales como la educación y la salud. Y controles económicos como lo son los bonos y la deuda. Que ahora mismo, desafortunadamente, como nuestra Constitución está incompleta, no proveyó para que se exigiera una auditoría. Muchos de nosotros lo exigimos, pero lamentablemente, ¿verdad? La corrupción arropó el proceso y la auditoría nunca se hizo. Pero si en nuestra Constitución, además de establecer que las personas que van a recibir el pago de la deuda también se haga un mecanismo de auditar la misma para asegurarse la validez de esa deuda, pues ahora mismo no tendríamos el problema que estamos teniendo con esa deuda que estamos repagando a base de recortes de pensiones, de no aumentos de salario a nuestros servidores públicos, ¿verdad? Y entonces que se fomenta una corrupción o un movimiento de dinero desmedido o desvío de fondos a cosas que no son importantes. Se trata también de manejar lo que es la legislatura o el parlamento. Vamos a hablar de la estructura y la composición. Ustedes recordarán que hace muchos años la voluntad del pueblo en un referéndum fue que hubiese una unicameralidad. ¿Qué sucedió? La voluntad del pueblo se plasmó en acciones, ¿verdad que no? Se quedaron como estaban e hicieron la voluntad del político y no la voluntad del pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Ese referéndum fue fuera de lo que establece la Constitución. Si nosotros tenemos una asamblea constituyente y estamos de acuerdo en que lo que queremos es unicameralidad, eso se puede establecer en la Constitución y eso se tiene que hacer porque nuevamente es la voluntad del pueblo escrita en esa Carta Magna. En cuanto al jefe del Estado, ¿cuál va a ser el método de selección, los poderes que va a tener, los mandatos y el límite de término? Y aquí me voy a parar un momentito para explicarles sobre el jefe de Estado. El jefe de Estado que nosotros tenemos actualmente, ¿qué sucede? Opera por órdenes ejecutivas que decimos que son dictatoriales, ¿verdad que sí? Hemos tenido reclamos del Capitolio que dicen que no hay
balance entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, porque la orden ejecutiva se pretende ir por encima de cualquier otra ley, ¿verdad que sí? Pues entonces una asamblea constituyente aclara el asunto de una vez y por todas, y entonces no tenemos a los políticos debatiendo quién tiene más poder o cómo se maneja el balance de poder, sino que el balance de poder se puede establecer en esa Constitución y sencillo y ya se acabó. Se cumple con la Constitución y punto. Y los políticos se tienen que enfocar en servirle al pueblo y no en estar debatiendo quién tiene más o quién tiene menos poder. Y el gobierno, obviamente en este caso nosotros tenemos un gobierno republicano, vamos a ponerle las reglas de formación, las responsabilidades que va a tener y el poder que va a tener. El Poder Judicial es uno de los poderes que más debate ha tenido también en estos últimos días, porque como ustedes se han dado cuenta, el Poder Judicial sigue bajo el dominio del partido político que está en turno, y secundario el de segundo en mando, o sea, los rojos y los azules. Y eso lo sabemos ya, ¿verdad que sí? Pues entonces, ¿cómo nosotros cambiamos la dinámica del Poder Judicial dominado por los partidos políticos de turno? Muy sencillo, a través de una asamblea constituyente donde todos nosotros participemos y digamos y estemos de acuerdo en que la rama judicial también tiene que ser una forma electiva de escoger a los jueces, de manera tal que los partidos políticos, los gobernadores, los legisladores no estén influenciando a través de colocar personal de acuerdo a su interés, para que entonces los fallos en la rama judicial sean a favor de la corrupción, como estamos viendo ahora mismo. O se abstienen, lo cual no es efectivo, o emiten juicio a favor de la corrupción, o sencillamente no le dan buen servicio al ciudadano, como por ejemplo, cuando le ponen $50,000 a una persona por robarse un plátano, y 200, 300, 400 dólares a un político corrupto que sale por la puerta ancha. ¿Verdad que sí? El gobierno nacional, tenemos que buscar la manera de entender si vamos a tener poderes centrales o delegados, si vamos a tener un gobierno local o cómo se van a manejar los municipios. Y usted sabe que se ha tratado de manejar muchísimo esta parte del poder municipal, que si el senador del distrito tal, que si el representante de la región tal, todo eso se va moviendo en el proceso electoral de acuerdo a los intereses de los partidos políticos, específicamente de los rojos y los azules, ¿verdad que sí? Eso lo podemos cambiar con una asamblea constituyente. Y obviamente vamos a tener unas disposiciones de referéndums y elecciones. La Asamblea Constituyente también tiene instituciones de la cuarta rama o rama de integridad, como por ejemplo la Comisión Electoral, Hacienda, el Ombudsman, las auditorías, el Buró Central de Investigadores, Ética, etc. Y estas instituciones, ahora mismo, si usted lee la Constitución, no hay un proceso robusto que garantice una transparencia en el proceso eleccionario. Por esa razón es que existen los códigos electorales, los reglamentos de la Comisión Estatal de Elecciones, que libremente se pueden hacer y redactar y considerar ley, porque sencillamente la Constitución no provee para fiscalizar esos reglamentos. Y entonces eso da pie a que haya fraude electoral, que fue lo que nos ocurrió en el 2020. Y por eso es que ahora mismo se nos da la falsa impresión de que un 32% es mayoría, cuando todos aquí sabemos que eso no representa la mayoría de la voluntad del país en un proceso eleccionario. ¿Ok? En términos de seguridad, se determina quién va a ser el comandante en jefe y cuáles son las restricciones a un posible poder militar. ¿Ok? Otras disposiciones son para grupos particulares, leyes o instituciones lingüísticas. Gente, ustedes saben que se ha criticado muchísimo que no en todos los mensajes de gobierno para el pueblo, ¿verdad? Y ahora mismo pues también
con las privatizadoras que dan servicio a la comunidad, no necesariamente toman en cuenta la parte de comunicación, como por ejemplo para personas ciegas o personas que no pueden escuchar. No todos tienen intérpretes. No cuando vamos a una oficina de gobierno tienen braille para personas ciegas. Entonces, qué bonito sería que nosotros como sociedad fuéramos inclusivos con estas personas y que incluyéramos dentro del plan de comunicación de gobierno, que se incluyeran a estas personas para que puedan comprender y formar parte de la participación ciudadana en nuestro sistema de gobierno. Eso no está en la Constitución y lo pudiéramos incluir también. También se habla en una asamblea de constituyentes cuáles son los procedimientos de modificación de la Constitución, el calendario de ejecución y la transición que se hace mientras se da el proceso de enmendar esa Carta Magna. Al final del día, ninguno de los partidos militantes se ocupará en defender nuestra personalidad colectiva. Gente, y con esto damos por terminada, ¿verdad?, la parte de la Asamblea Constituyente. Yo espero que esta información les haya ayudado a entender un poco más cuáles son las soluciones. Miren, siempre nosotros, ¿verdad?, que estamos mucho tiempo en la calle denunciando las cosas, estamos constantemente en protestas, porque nosotros sabemos que el pueblo lo que tiene es un mecanismo de salir a la calle y exigir unos derechos, ¿verdad? Pero lamentablemente eso es una parte de la lucha. Hay otras gestiones que tenemos que hacer, como entender lo que es una asamblea constituyente, exigirla y ejercerla, porque es nuestro derecho como pueblo, es nuestro derecho como país, como nación, el tener nuestra propia identidad y el tomar el control de nuestro país. Mientras el tiempo pasa, gente, sigue el desplazamiento poblacional. Estamos siendo desplazados hacia el extranjero. La gente de Puerto Rico se nos está yendo, entonces vienen los de la ley 20, 22 y 60. ¿Y qué sucede? Están cambiando los niveles de población. Estas personas que están viniendo no solamente nos están dejando sin vivienda, nos están desplazando como están haciendo, por ejemplo, en Quebradillas. Este señor que ustedes vieron ese reportaje de Bianca, ¿verdad?, que sacó a la gente porque sencillamente compró todo el edificio y los sacó y los dejó sin hogar. Y estas personas no consiguen ninguna casa en el área de Quebradillas porque todo está hecho Airbnb. Hay un pequeño puñado de extranjeros que tienen la inmensa mayoría del inventario de propiedades, de casas y terrenos para ellos hacer sus propios negocios, desplazándonos a nosotros. Esas personas que vienen aquí, que viven 6 meses más un día en Puerto Rico, van a tener derecho a elecciones. Y en la medida en que se desplaza el puertorriqueño y ellos comienzan a ser mayoría, ¿qué ustedes creen que va a ocurrir? Entonces nosotros tenemos que empoderarnos lo más pronto posible y tenemos que empezar a entender estos conceptos de asamblea constituyente y qué es lo que tenemos que hacer para de verdad terminar con el abuso que tiene el gobierno con nosotros. ¿Ve? Entonces tenemos que hacer varios frentes, tenemos que proteger los recursos naturales, ir a todas esas protestas. Cuando haya otros hermanos puertorriqueños que estén en otra lucha, usted vaya también. Llamen a los representantes, la diáspora, aquellos de ustedes que sientan en su corazón regresar. Vamos a regresar y vengan a luchar aquí porque el país se puede salvar, pero va a depender mucho de la voluntad que nosotros como puertorriqueños tengamos de educarnos, de interesarnos en los temas y de tomar las acciones afirmativas para que estas cosas se den. Gente, si nosotros tenemos una constitución robusta, no tenemos que estar constantemente en la calle peleando, porque automáticamente ya la constitución provee reglas, restricciones, consecuencias, castigos, fiscalización, para que entonces así
no haya ni fraude electoral, ni reglamentos conjuntos que tengan que declararse nulos, pero que como quiera podemos ir a Salinas y destruir, ¿ves? O podemos ir a Las Picúas y destruir, a Luquillo y destruir, a Santa Isabel, a Mayagüez, a Guadilla, a Yabucoa, a Patillas, a Ñaco, a Joyuda, a Aguada, ¿verdad que sí? Pero si nosotros tenemos una constitución del cual nosotros le damos valor y peso, entonces nosotros nos protegemos de un mal gobierno. Y eso es importante que lo entendamos, porque eso es una solución a todos estos problemas. Ellos van a continuar haciendo reglamentos, haciendo códigos electorales, haciendo de cuantas leyes se puedan imaginar, y van a seguir peleando entre ellos porque la Constitución provee para eso, porque está incompleta, ¿me entienden? Entonces nosotros tenemos que empoderarnos, tenemos que asegurarnos de que las personas que nosotros elijamos para representarnos en el momento en que estemos listos para hacer una asamblea constituyente, que sean personas honestas, comprometidas con el pueblo primero, y sobre todas las cosas con el bienestar colectivo de nuestro país. Si no, entonces no vamos a poder seguir hacia adelante, y entonces nos vamos a tener que ver en la calle constantemente, porque la calle es para poner parchos. Fíjense cómo los maestros fueron a la calle. ¿Y qué hizo Pierluisi? Pues está bien, te doy un momentito, un parche. Pero si la Constitución provee para una sana administración con auditoría, utilización de fondos federales si es que los vamos a tener, o utilización de fondos nacionales para la educación, entonces los maestros no necesitan ir a la calle, porque ya hay un mecanismo de fiscalización donde se hace una valoración de salario por mérito y ejecución. No porque sencillamente llevo 30 años y no he recibido un aumento, ¿me entienden? Por productividad con el país y por servicio a los estudiantes, a los pacientes, a los ciudadanos en general. Pero para eso nosotros tenemos que empoderarnos, tenemos que organizarnos y tenemos que exigir a los políticos que se pasan peleando en el Capitolio, que se pasan influenciando la rama judicial. Basta ya. Queremos asamblea constituyente ahora. Queremos una constitución robusta que nos proteja de un mal gobierno, y así que se nos pueda devolver la paz y la tranquilidad que todo puertorriqueño se merece. Yo espero que esta información les ayude a entender. Compartan sobre todo con los jóvenes. Y como les dije ahorita, yo sé que a los jóvenes no les gusta ver videos largos, que los jóvenes preferirían un TikTok de 3 minutos, pero el país no se resuelve en 3 minutos. El país necesita pensamiento crítico. El país necesita tiempo para resolver problemas complejos. El país necesita de personas comprometidas y que dediquen más de 3 minutos de su tiempo para entender lo que pasa en Puerto Rico, para poderlo solucionar, porque esto es un enredo que está bien apretado, y para poderlo desenredar necesitamos las manos de todos, necesitamos el tiempo de todos, ¿ok? Así que con esto los dejo. Gracias por estar conmigo en el día de hoy. Nosotros, en la medida en que podamos, queremos continuar trayendo este tema en próximas ocasiones, como este y otros temas que vamos a traer, porque lo que queremos es fomentar soluciones, que ustedes no se nos queden con el desánimo de decir, pues está todo perdido, cojo el avión y me voy. Esa no es la solución. Vamos a quedarnos, vamos a luchar, vamos a estar todos juntos y vamos a hacer una asamblea constituyente y vamos a protegernos de esos políticos. Y por último, y no menos importante, las elecciones. Gente, este mito de que, pues, pero es que la gente siempre vota por lo mismo, pues allá tú que, ¿verdad?, que eres un fanático político, lo que sea. Miren, gente, lo que hay es fraude electoral. Y hay códigos electorales en los que ellos están trabajando a escondidas de nosotros. Y la experiencia que nosotros tuvimos en el 2020 nos dejó saber claramente que el pueblo tiene que fiscalizar activamente esos procesos, que no podemos tenerle miedo,
porque ellos ya tienen el plan de cómo, lo más seguro, el 20% se va a considerar la mayoría en la próxima ocasión. ¿Lo vamos a permitir? ¿Lo vamos a permitir? De mi parte no va a ser así. ¿Y de su parte? ¿Qué compromiso tienes tú con Puerto Rico? ¿Le vamos a dedicar el tiempo? ¿Vamos a levantar la agenda? Tenemos que despertar, gente. Vamos para la calle, vamos a educarnos en los temas, vamos a sentarnos con nuestros hijos y vamos a hacerles entender lo complejo de la situación que estamos viviendo y que salir huyendo del país no le va a resolver nada, porque aquí hay unos problemas y allá van a llegar otros problemas similares o peores también. Y encima de eso están fuera de su patria, lejos de sus amigos, lejos de su familia, lo cual complica más el sufrimiento de nuestros boricuas. ¿Ok? Vamos a pensar en estas cosas, vamos a reflexionar, vamos a educarnos, vamos a empoderarnos sobre todo y nos vemos en la próxima. Gracias por estar conmigo. Buenas noches.